Cuando un elemento rotativo entra en contacto con otro elemento, como un par de engranes en contacto directo o un par de poleas a través de una banda, se transmite un movimiento rotativo del primer elemento al segundo elemento. Al entrar en contacto, el primer elemento aplica una fuerza tangencial al segundo elemento, así que, recordando que un torque es un momento y que un momento es una fuerza por distancia, se puede llegar a la conclusión de que la magnitud de esta fuerza depende del torque con el que esté girando y del radio del elemento. Cuando se aplica esta fuerza sobre el segundo elemento, se genera un segundo torque que es dependiente de esta misma fuerza y del radio del segundo elemento. Como se puede ver, para ambos casos hay un factor en común, la fuerza, que si se despeja y se usa para formar una sola ecuación a partir del primer par de ecuaciones, se puede encontrar una relación que se le conoce como la relación de transmisión. Con la relación de transmisión se puede llegar a apreciar que cuando un elemento de menor dimensión transmite torque a otro elemento de mayor tamaño, el segundo elemento obtendrá un mayor torque, es decir, hay un aumento. Pero cuando un elemento de mayor tamaño transmite torque a uno de menor tamaño, hay una reducción de torque. Esta misma relación es utilizada en el cálculo de velocidades angulares, comúnmente medidas en revoluciones por minuto, pero con un efecto inverso, es decir, cuando un elemento de menor dimensión transmite movimiento a otro elemento de mayor tamaño, el segundo elemento rotará a una menor velocidad, así que hay una reducción. Pero cuando un elemento de mayor tamaño transmite movimiento a un elemento de menor tamaño, hay un aumento de velocidad. Estas consideraciones son importantes en arreglos de engranes y poleas, como en cajas de cambios, por ejemplo, ya que como se puede notar, al haber un aumento en un factor, hay reducción en el otro, por lo que hay que tomar en cuenta cuál es el factor más relevante para la aplicación de interés. En este ejemplo tenemos un par de engranes que se encuentran conectados entre sí y cada uno está sujeto a un eje distinto. El engrane que se encuentra en el punto A está sujeto al eje AC y el engrane que se encuentra en el punto D está sujeto al eje DF. El problema nos dice que seleccionemos un material adecuado para la fabricación del eje DF, considerando que el engrane A tiene un radio de 4 pulgadas, el engrane D tiene un radio de 1.9 pulgadas y que se está aplicando un par torsor en C de 15 kilolibras pulgadas. También nos dice que consideremos que ambas flechas o ejes tienen un diámetro de 1.5 pulgadas y que para seleccionar el material hay que considerar un factor de seguridad de 4. Entonces, sabiendo que están siendo aplicadas 15 kilolibras pulgada en el punto C, pues todo el eje AC está sufriendo este mismo torque. Por lo tanto, el mismo torque que tenemos en C, lo tenemos en A. Si utilizamos la relación de transmisión para conocer bajo qué torque está sometido el elemento en D, tendríamos que el torque en A sobre el radio de A es igual al torque en D sobre el radio de D. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque el mismo problema nos pide que obtengamos de qué material podemos fabricar al eje DF. Y para poder saber cuál es el material adecuado, necesitamos conocer bajo qué esfuerzo se encuentra sometido. Y para calcular el esfuerzo, necesitamos el torque D. Así que despejamos para el torque D y decimos que el torque D es igual al torque A por el radio del elemento D sobre el radio de A. Y es tan fácil como sustituir los valores que ya se conocen. Sabemos cuál es el torque aplicado en el punto A, dijimos que era igual al torque aplicado en C. El torque de D son 15.000 libras por pulgada, que multiplican al radio de D, que como lo dice el problema, son 1.9 pulgadas, dividido sobre el radio de A, que son 4 pulgadas. Y se obtiene que el torque D es igual a 7.125 libras pulgada. Será a partir de este torque que obtendremos el esfuerzo
al que se encuentra sometido el eje DF. Y hay que recordar que para calcular el esfuerzo se necesita justamente ese torque, necesitamos el valor de C y el momento polar de inercia. De esta ecuación conocemos el torque, podemos obtener el valor de C con el diámetro de la flecha y lo que nos faltaría calcular sería el momento polar de inercia o J, que es igual a 1/2 de pi por el valor de C a la cuarta, es decir, 1/2 de pi por el radio de la flecha. Si sabemos que el diámetro de la flecha es de 1.5 pulgadas, pues el radio es la mitad, serían 0.75 pulgadas y ese valor elevado a la cuarta, obteniendo que el momento polar de inercia de ese eje es de 0.497 pulgadas a la cuarta. Y ahora sí podemos sustituir para el esfuerzo cortante, y el esfuerzo cortante es igual a las 7.125 libras pulgada, que multiplica el valor de C, nuevamente son 0.75 pulgadas, dividido sobre el momento polar de inercia que acabamos de calcular, 0.497 pulgadas a la cuarta, obteniendo que el esfuerzo es de 10.752 kS6. Sin embargo, el mismo problema nos dice que debemos considerar un factor de seguridad de 4, por lo que este esfuerzo corresponde al esfuerzo permisible y debemos de obtener el esfuerzo último, que es igual justamente a ese esfuerzo permisible, que son los 10.752 kS6, multiplicados por el factor de seguridad de 4, dando como resultado un esfuerzo último de aproximadamente 43 kS6. Ahora será necesario revisar en las tablas de propiedades de los materiales para comparar cuál sería el adecuado para fabricar justamente este eje. En la tabla podemos ver en la zona de cedencia cómo tenemos los diferentes esfuerzos cortantes de los materiales. Dijimos que el esfuerzo que estaba sufriendo el eje era de 43 kS/, por lo tanto, el acero estructural no soportaría la carga, tampoco el acero inoxidable recocido, y veríamos cómo ninguno de estos materiales tampoco lo soportaría. Seguimos buscando y encontramos que el único material que soporta ese esfuerzo es la aleación Monel 400 en frío. Y ese es el material con el que deberíamos de fabricar ese eje para que soporte ese esfuerzo cortante generado por ese par torsor.